Gracias, amado Dios y Padre Celestial, por que usted concede un año más de vida en este mes de abril, a hermanos, amigos, visita. Gracias, Señor. Usted es el dador de la vida, y si a alguien podemos reconocer y dar el crédito y el mérito de que hoy podamos estar de pie, podamos respirar y dar gracias, es debido a usted, oh Señor. En usted está la fuente de la vida. Y sabemos, Señor, que todo existe y se sostiene por la palabra de su poder, Señor Jesucristo. Así que le damos la honra y la gloria y queremos pedir para que usted siga dando muchos años más de vida a cada uno de los que cumplen en este mes, Señor. Que sea de crecimiento, de amor, de madurez. Que usted siga guardando en su salud, siga guardando sus matrimonios, para que en ellos se pueda ver el amor de Cristo cada vez más y más. Gracias, Señor, por esa bendición. Le pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar ahí su lugar. Muchas gracias a los hermanos de la alabanza. Gracias por la dirección, el tiempo que pudimos disfrutar juntos para honrar a nuestro Señor. Queremos que este día sea un tiempo para honrar la memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos que ante todo Él sea glorificado en este tiempo para enaltecer. Y en esta ocasión vamos a tener un tanto diferente la dinámica de cómo normalmente es el tiempo de la predicación. Así que primero que nada vamos a disponernos a orar y poco a poco voy a estar hablando acerca de la resurrección en la medida que pase el tiempo de este tiempo de predicación. Así que les pido que me acompañen para orar. Padre, hemos reconocido que no hay cosa que sea difícil para usted. Le hemos reconocido como el Todopoderoso. Y Señor, podemos ver y reconocer ese poder a tal manera que pudo levantar a Cristo de entre los muertos por su gran poder, el poder de su Espíritu Santo, para que la corrupción ya no venga jamás a su cuerpo. Reconocemos que Él vive y vive para siempre por los siglos de los siglos. Oh Señor, a través de este tiempo, guíenos para que podamos estar juntos mirando la importancia de que usted, Señor Jesucristo, resucitó. Que nuestro corazón se llene de alegría, de gozo, de fortaleza, de ánimo al meditar en estas palabras. Y que de esta manera también aguardemos con confianza el hecho de que usted vive y va a venir por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, usted sabe que estos días en nuestro calendario son muy especiales. El viernes, por ejemplo, estuvimos recordando acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y sé que no solo aquí, pero en muchas partes de nuestro país y en muchas partes del mundo está siendo recordada la muerte de nuestro Señor Jesucristo en diferentes maneras y con diferentes expresiones. Eso lo estuvimos nosotros haciendo el día viernes, recordando a nuestro Señor que murió por nuestros pecados. Pero hoy estamos recordando también que Él resucitó, que Él vive por los siglos de los siglos. Y muy a menudo hablamos de la importancia de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Pero me pregunto yo y les pregunto a ustedes, ¿es importante que Cristo haya resucitado de los muertos? ¿Qué tan importante es que Cristo se haya levantado de la muerte? ¿Qué piensa usted? Es muy, muy importante. La resurrección de Cristo tiene una importancia de inestimable valor. Quizá a usted le tocó ver o escuchar o ver la película donde actuó Antonio Banderas, creo que en el 2001, creo la sacaron. Se llamaba El Cuerpo.
Y supuestamente en la trama de esa película es que encontraron un cuerpo que coincidía muy de cerca o perfectamente con las características de la muerte de Cristo. Y de pronto empiezan a suceder algunas cosas ahí medio feitas dentro de la película, algunas ciertas tragedias que llegan a suceder en esa película, y hace pensar, mira, ¿qué sucedería si el cuerpo de Cristo fuera encontrado? Bueno, les hizo falta mucho presupuesto a esa película para mostrar las consecuencias catastróficas si realmente eso pudiera suceder. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, si Cristo no está vivo con su cuerpo resucitado, tendríamos una catástrofe, una verdadera catástrofe. Todos los enemigos del cristianismo que quisieran acabar con todo el cristianismo solamente necesitan demostrar una cosa: que Cristo no resucitó. Mira, no necesitan cortar la Biblia, no necesitan decir que hay que ver acá, saber idiomas, esto y lo otro. Una sola cosa necesitan los enemigos del cristianismo para derrumbarlo por completo. Y esa sola cosa es demostrar que Cristo no resucitó. Mire, le estamos entregando en charola de plata, ¿verdad? Solo eso. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Por lo tanto, hemos de iniciar con esta afirmación: la resurrección de Cristo es la piedra angular de toda la fe bíblica. Es la piedra angular de toda la fe bíblica. ¿Y qué es la piedra angular? Bueno, los constructores en la antigüedad buscaban entre todas las piedras una piedra que tuviera ciertas características, que la pudieran trabajar muy bien, y esa piedra tenía que ser suficientemente fuerte, pesada, y tenía que mostrar bien dos ángulos así, para que la pudieran poner en la esquina de una construcción. Y al ponerla en esa esquina, podían ya construir el resto de las paredes. Esa piedra era absolutamente necesaria para todo el resto de la edificación. Y cuando hablamos de Cristo como aquel que resucitó, y esto como la piedra angular, bueno, no me extraña que el enemigo no esté contento con esa predicación, ¿verdad? Y nos esté poniendo aquí muchas trabas. Permítame tantito. Es sorprendente, hermanos, pero hasta se borró mi pantalla. Entonces, permítame tantito, ahorita le ajustamos. Bueno, sí, ahí está. Ok, también aquí ya estamos. No pasa nada. Bueno, estaba hablando acerca de que Cristo es entonces la piedra angular, y hablamos acerca de que la piedra angular era la piedra más importante por la cual empezaba la construcción de un edificio. ¿Y qué dijo nuestro Señor Jesucristo acerca de sí mismo y de su obra? En Mateo 21:42 nos dice: ¿nunca leísteis en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor,
y es maravilloso a nuestros ojos? Es decir, sin la muerte y la resurrección de Cristo, esa piedra angular no existe. Todo el edificio se desmorona. Así de serio es el asunto. ¿Por qué es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque a través de ella queda demostrado quién dijo ser Él. Jesús declaró bajo juramento ante las autoridades religiosas cuando le dijeron: te conjuramos por el Dios Altísimo, si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué contestó Él? Tú lo has dicho. Una manera de afirmarlo también Él. Tú lo has dicho, yo soy ese. Soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la gente lo entendió tan perfectamente que en Mateo 26:65 nos dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia. Si Jesús no quería decir que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces ¿por qué lo entendieron como una blasfemia? Ellos entendieron que Él se estaba dando la misma autoridad y nombre que Dios el Padre, y que Él era el enviado de Dios, el Cristo, el escogido para traer salvación. Y por eso las autoridades pudieron acusarlo de blasfemia. Sin la resurrección de Cristo, los líderes religiosos podían mostrarle que Jesús de Nazaret había muerto como un blasfemo y un criminal. Pero la resurrección de Cristo precisamente pone en perspectiva todas las cosas. Aquel que había muerto como un criminal y como un blasfemo, en realidad teníamos que entender que había logrado aquello que se había propuesto, su obra perfecta de pagar por los pecados en la cruz. Aquel que moría no era un blasfemo ni un criminal, sino el Señor que dio su vida por nosotros. Si el Señor no hubiera resucitado, hermanos, no tendríamos el perdón de nuestros pecados. Romanos 4:25 nos dice: el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por causa de nuestra justificación. Sin resurrección no hay justificación de nuestros pecados. Y ya que vemos entonces, hermanos, la importancia de la resurrección de Cristo, veamos también algunas cuestiones históricas. Primero que nada, la resurrección de Cristo fue profetizada con mucha anticipación. El apóstol Pedro, el día que predicó en el Pentecostés, le dijo a su audiencia que la resurrección de Cristo ya había sido profetizada por al menos 950 años con anticipación. Y había sido profetizada a través del rey David en el Salmo 16. El apóstol Pedro, citando al rey David, nos dice en Hechos 2, del 25 al 32. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues estaba a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y viene la explicación de Pedro, adelantito. Hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Y de hecho es que hasta el día de hoy está el sepulcro de David. Hay un lugar donde lo tienen exhibido. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Esa parte nos lleva a afirmar, la parte final, somos testigos, nos lleva a afirmar este siguiente punto. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Y es necesario señalar este punto, queridos hermanos, porque hay personas que miran con demasiado escepticismo al cristianismo. Estos dicen que las religiones son una construcción de los seres humanos y que las personas inventaron los milagros y ciertas cosas sobrenaturales para agregarle
un cierto aspecto fascinante a los relatos. Y por ejemplo, las mitologías antiguas, griegas, nórdicas y diferentes, dicen, ¿lo ves? Cada uno construyó su religión y fue con milagros y cosas sobrenaturales que le agregaron alguna cierta fascinación. Y entonces estos escépticos quieren colocar al cristianismo en esa misma categoría. Tienen razón en decir que las religiones del mundo son un invento de los hombres con fascinación a través de cosas sobrenaturales. Lo tienen, excepto en el cristianismo. Porque si hay algo de lo cual las religiones del mundo carecen y el cristianismo tiene bastante, son datos y son testigos que son congruentes. El relato de la crucifixión y sepultura de nuestro Señor, por ejemplo, es un hecho que concuerda con el entendimiento que los historiadores tienen acerca de esa época. Tal cual se dice que se llevó a cabo la crucifixión, los historiadores dicen, sí, es así como las personas morían crucificadas en aquellos tiempos. No hay nada agregado extra, no hay nada quitado, está perfectamente relatado. Las personas que existieron están perfectamente en acorde con las cronologías que se tienen de la historia. Poncio Pilato en aquel tiempo, los sumos sacerdotes en aquellos días, todos esos datos no están ahí nada más de casualidad. Todos esos datos son congruentes con el relato de las Escrituras. Y también había testigos. Tal punto que había testigos que Lucas, por ejemplo, el evangelista, nos dice en Lucas capítulo 1, versículo del 1 al 4, que él se puso a indagar, a estudiar acerca de los hechos con las personas, con el testimonio, y de esa manera pudo construir el relato del evangelio de Lucas. O sea, había manera de que si a alguien le decían, Cristo resucitó, él podía ir a Jerusalén o a diferentes lugares y corroborar si eso era cierto. Entonces, si alguien quería desmentir el cristianismo y si alguien quería desmentir que Cristo no resucitó, lo podía hacer si es que no hubiera sucedido. Pero el hecho es que sucedió y el hecho es que había bastantes testigos. El apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 15, del 3 al 8, nos dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, también a mí. Más de 500 testigos. Quien quería corroborar el asunto solo tenía que ir con ellos. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? Y se podía dar cuenta a través de los testigos. Se han presentado numerosas objeciones a la tumba vacía de nuestro Señor. De hecho, es que hasta los mismos líderes religiosos se inventaron ese cuento de que los discípulos habían robado el cuerpo de nuestro Señor cuando a unos soldados de élite dormían. O sea, eso era bastante ridículo. Soldados de élite encomendados por una orden directa importantísima que si desobedecían los mataban, les cortaban la cabeza literalmente. Y de pronto en un hecho tan importante se quedaron dormidos. Y los discípulos movieron una piedra gigante sin que ellos se dieran cuenta y se robaron el cuerpo del Señor. Absurdo, pero ese fue el primer intento de engañar a las personas respecto a la resurrección. Tanto las objeciones más recientes como las más antiguas, todas ellas han recibido respuestas satisfactorias de una gran diversidad de académicos, creyentes y no creyentes. Ahora bien, dentro de las objeciones que se presentan en contra de la resurrección de Cristo, hay una en particular, la que dice que Cristo se desmayó. Por esto vamos avanzando en los puntos relacionados. La resurrección de Cristo
supone la muerte de Cristo no un desmayo. Si Cristo en verdad resucitó, tuvo que haber muerto, pero hay quienes dicen no, Él solo se desmayó. Y la teoría del desmayo dice que después de que Cristo recibió el castigo que recibió y ser puesto dentro de una tumba, pudo de pronto escapar y mostrarse a sus discípulos diciendo, he resucitado de los muertos. ¿Qué tan posible es eso? ¿Qué tan posible es que realmente Cristo se desmayó? Bueno, un erudito muy reconocido llamado Robert Harry Stein escribió en su libro Jesús el Mesías acerca de un ateo, escribió esto, dice: un Jesús desvanecido, con necesidad de ser vendado y de recibir tratamiento médico, jamás hubiera podido suscitar en sus discípulos la convicción de que había conquistado a la muerte. En el mejor de los casos, un Jesús así hubiera inspirado sentimientos de compasión, pena o protección. Fin de la cita. Es cierto. Si llegó Cristo de pronto todo lastimado, abierto de un costado y todo esto, ¿ustedes creen que las personas hubieran dicho, wow, venciste la muerte? Sería absurdo, ¿verdad? Y que todavía los apóstoles y todos se pusieran a proclamar y dar su vida, ser martirizados por un engaño. Sería realmente absurdo. Por razones como esta es que la teoría del desmayo debe ser descartada. En su lugar debemos continuar el anuncio que los apóstoles dieron en sus comienzos. ¿Cuál es ese anuncio? El que leímos hace un momento, 1 Corintios 15, el 3 al 4. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahondando un poquito más en los errores que hay acerca de la manera en que es vista la resurrección de Cristo, hay una cosa más que debemos de afirmar. La resurrección de Cristo fue corporal, no espiritual. Y con esto queremos resaltar, por ejemplo, lo que dicen los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús resucitó en un cuerpo espiritual y que las veces que Él se mostró a sus discípulos, Él tomaba la apariencia o adoptaba la forma de un cuerpo humano, diferentes cuerpos, pero adoptaba la forma de un cuerpo humano. Por ejemplo, en uno de sus artículos en internet dice: el apóstol Tomás se dio cuenta de que Jesús había resucitado porque éste se le presentó con un cuerpo que tenía marcas de heridas, o sea, no el cuerpo que fue herido, sino un cuerpo diferente con marcas de heridas. Eso fortaleció la fe de Tomás, sigue diciendo el artículo, quien había dudado de que Jesús hubiera vuelto a la vida. La primera pregunta que me surge con esto es, si Jesús resucitó en un cuerpo espiritual, ¿qué sucedió con el cuerpo carnal? No sé, creo que ellos no le han dado respuesta a eso. Si Él resucitó en un cuerpo espiritual, es decir, no era en realidad carne, ¿qué sucedió con el cuerpo de verdad? Y a la vez, si los testigos de Jehová tuvieran razón, ¿no dejaría a los discípulos grandemente susceptibles al engaño? Es decir, cualquiera se les podía presentar y decirles, mira, yo soy Jesús. ¿Y cómo ellos lo iban a reconocer? Si Él se presentaba con un cuerpo diferente. ¿Cómo iban a saber quién era y quién no era Jesús? Cualquiera los hubiera podido engañar. Si fuese cierto lo que los testigos de Jehová dicen, Pedro hubiese sido el hazmerreír de todas las personas al decir que Cristo resucitó, mientras todos podían ver la tumba y el cuerpo putrefacto en su sepultura. La enseñanza de los testigos de Jehová en este punto se asemeja mucho a una herejía que fue condenada en el primer siglo. La herejía se llamaba el docetismo. El docetismo enseñaba que Cristo no podía haber tenido un cuerpo humano, porque el cuerpo era malo.
entonces que lo que los hombres veían era la apariencia de un cuerpo humano. El apóstol Juan fue muy claro y muy directo en decir que quien no cree que Cristo ha venido en carne es el anticristo. Y estaba atacando precisamente la falsa enseñanza docética. Y si los docetas entonces creían que no podía tener un cuerpo, se sigue a esto que ellos tampoco creían que Cristo había resucitado en un cuerpo. Y en esto se asemeja mucho a los testigos de Jehová. Entonces ellos negaban su encarnación y por ende su resurrección. Dando respuesta a lo dicho por los testigos de Jehová, ellos se enfocan mucho en el contraste entre el cuerpo carnal y el espiritual del que sí habla la Biblia. La Biblia sí habla de cuerpo espiritual y cuerpo carnal. Sin embargo, ese contraste no tiene que ver con el cuerpo versus el espíritu. El contraste es con el cuerpo natural versus la transformación del cuerpo de la persona que ya no es susceptible a corrupción. Y espero que Pablo lo explique más sencillo que yo. En 1 Corintios 15, 42 al 44 dice: así es también la resurrección de los muertos. Se siembra en un cuerpo corruptible, se resucita en un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra en cuerpo natural, se resucita en un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Pero noten que esta expresión del cuerpo espiritual no contradice las cosas anteriores. En realidad el cuerpo espiritual tiene que ver con uno que no es sometido a la corrupción y no uno que es un espíritu etéreo que anda volando por ahí, adoptando formas, sino un cuerpo que ya no envejece, que ya no se enferma, que ya no pasa por el deterioro natural. Ese es el cuerpo incorruptible. Así que cuando Jesús se presentó frente a Tomás, ¿con qué cuerpo se presentó? Con el mismo cuerpo que había vivido y con el que murió, excepto que su cuerpo ya no pasaba al deterioro, era un cuerpo incorruptible. Ya no estaba sujeto al desgaste, ya no estaba sujeto al envejecimiento ni a ningún otro factor de esos. Hasta aquí ya hemos visto los aspectos históricos de la resurrección. Vamos a movernos ahora hacia aspectos más teológicos. La resurrección de Cristo es el anuncio público de su victoria sobre la muerte. Si hay un tema que toca a todos nosotros y a todos los seres humanos, es el tema de la muerte. Es tan universal que la muerte no respeta edad, no respeta sexo, no respeta posición social y no respeta religión tampoco. La muerte llega para todos en algún u otro momento. Algún día el sol ya no se levantará por encima de nosotros porque habremos muerto. La muerte es la paga del pecado, como nos dice Romanos 6:23. La muerte es el arma de Satanás a través de la cual trae el temor a las personas, de acuerdo a Hebreos 2:14. Y personificando la muerte, el apóstol Pablo dice que la muerte es el enemigo. La buena noticia es que Cristo ha vencido la muerte. Cristo fue resucitado por el poder de Dios, nos dice en Romanos 1. Los efectos de la muerte en el cuerpo de Cristo fueron revertidos a tal punto en que fue extirpado el principio de la descomposición en su cuerpo. Ya no pasa al deterioro. Toda cosa pasa al deterioro, ¿no es cierto? Deja usted la comida fuera del refri y empieza a deteriorarse. Pasan los años, nos van saliendo las arrugas, los achaques, los dolores, todas estas cosas. Todo eso, pero sobre el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorificado, resucitado de Él, ya no pasa. Por eso el Señor pudo decir al apóstol Juan en Apocalipsis 1:17 al 18, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
También el Señor por esta razón pudo decirle a sus discípulos en Juan 14:19, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto nos lleva al siguiente punto. La resurrección de Cristo es el anticipo de la resurrección de los creyentes. 1 Corintios 15:20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. ¿Qué es las primicias? Las primicias son los primeros frutos de una cosecha. Si usted pone un arbolito en casa, por ejemplo, y después de que ya pasa el tiempo en el que tiene que dar, usted empieza a ver que saca un fruto. Lo más seguro es que usted dice, ya vamos a tener frutos más adelantito, ¿verdad? Ahora que se está acercando junio, julio, agosto, uno puede ver los árboles de mango, por ejemplo. Y puede notar ahí que por ahí ya están sacando florecita, que algunos ya tienen un manguito chiquito. ¿Y qué dice? En julio vamos a tener mangos. ¿Y qué es lo que sucede con la resurrección de Cristo? Pues que es el anticipo. La resurrección de Él nos anticipa que así como Él resucitó, también va a haber una resurrección más grande de todos los creyentes. Y es importante señalar también que la Biblia nos habla de la muerte de los creyentes como un sueño, como los que durmieron. Ahí dice en el versículo, primicias de los que durmieron. Y de ahí se ha dicho mucho que cuando alguien muere queda en un estado de inconsciencia, pero eso no es cierto. Apocalipsis capítulo 6, 9 al 10 nos dice que las personas muertas están diciéndole al Señor, venga Señor nuestra sangre. Ellos están hablando con el Señor aun cuando no tienen sus cuerpos. Es un estado donde ellos están todavía vivos, conscientes de lo que está sucediendo. Y están pidiéndole a Dios, venga la sangre con que lo que nos han hecho, que nos han matado, todo lo que han hecho. Y el Señor les dice, esperen un momento. El dormir entonces es una metáfora de ese momento o de la muerte y la resurrección, porque cuando dormimos, hermanos, es porque sabemos que vamos a despertar. Ponemos la alarma porque sabemos que vamos a despertar. O bueno, creo que así le hicimos muchos el día de hoy, ¿verdad? Para poder llegar aquí a tiempo a la iglesia. Sabemos que vamos a despertar y lo mismo es la muerte para el creyente. Sabemos que este cuerpo donde estamos ahorita sujeto a corrupción no es para siempre. Vendrá el día en que seremos transformados o que seremos resucitados de entre los muertos. 1 Tesalonicenses 4, el 16 al 17 nos describe ese momento. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero, entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Esa es nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y dado que tenemos esperanza, hermanos, tenemos un propósito de vida. Y con esto es el último punto que quiero señalar. La resurrección de Cristo le da propósito a nuestra vida. ¿Ha conocido usted o ha experimentado usted un momento estar cerca de la muerte? Yo he conocido a personas que han estado cerca de la muerte y que el día de ayer eran una persona y después de eso otra persona completamente diferente. A una enfermedad, algún accidente automovilístico, alguna cosa en la que ellos vieron la muerte así, a unos pocos pasos de ellos, y cambiaron sus decisiones, cambiaron la forma en que se llevaban con su familia, empezaron a pedirle perdón a las personas, si eran amargados empezaron a ser felices, un cambio drástico, porque cuando tienes la muerte delante de ti, piensas acerca del propósito de tu vida.
Piensas acerca de, bueno, si ya me muero al día de hoy, ¿qué se pierde o qué se gana? Entonces, si logras tener un significado y un propósito de la muerte y más allá de la muerte, lo más seguro es que vas a tener un propósito para tu vida. Si puedes contestar al problema de la muerte, vas a tener un propósito para tu vida. Y cuando el Señor nos da un significado y un entendimiento acerca de morir en Cristo, lo que eso debe conducir a cada uno de nosotros es: tengo un propósito más allá de esta vida. ¿Y cuál es ese propósito? 2 Corintios 5:9, hablando el apóstol Pablo precisamente de la resurrección, de la transformación del cuerpo, dice: por eso, ya sea presentes, hablando de vivos, o ausentes, hablando de muerte, ambicionamos serle agradable. ¿Cuál es el gran propósito para nosotros en esta vida? Agradar a Cristo. Hacer las cosas para agradarle. Prepararnos para un encuentro especial con Él. ¿Y cuál es ese encuentro? Apocalipsis 19, del 7 al 8. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Si hay un propósito para nuestra vida aquí en la tierra, es prepararnos para Cristo, para nuestro encuentro con Él, que toda nuestra vida sirva para ese propósito. Y si algo fuera de ello, tendríamos que pensar cómo desecharlo, porque nuestro propósito es reunirnos con Él. Cristo resucitó y nos va a resucitar o nos va a transformar para vivir para Él por siempre. Para concluir, hemos visto en resumidas cuentas 3 cosas en este día: la importancia de la resurrección para la fe cristiana, algunas cuestiones históricas respecto a la resurrección de Cristo y las implicaciones de que Cristo ha resucitado. Ha sido mi propósito con esta exposición que nuestra fe sea fortalecida. ¿Con qué propósito? Amar y honrar a nuestro Señor Jesucristo, quien no solamente murió por nosotros, también resucitó, y quien no solo resucitó, ascendió a los cielos, recibió el nombre que es sobre todo nombre y va a volver por su iglesia. Amén, hermanos. Oremos. Oh Señor, le damos la gloria, la alabanza y el honor. El hecho de que estemos hoy aquí es por usted. El hecho de que hoy pueda expresarme, Señor, y saber que nos escucha, que me escucha, es porque usted está vivo. No alabamos a un Dios que está muerto, pero uno que está vivo y vive por los siglos. Oh Señor, que nuestra iglesia, que su iglesia, cada día se prepare para el encuentro, puesto que sabemos, Señor, que la muerte es una transición para aguardar ese momento de reunirnos con usted. Bendiga a cada uno de los presentes en este día, Señor, y que esta palabra que se ha dado tenga buen fruto en el corazón. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.